Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por este motivo nos encontramos día tras día. Buscamos en oración ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 5 del libro que San Pablo escribió a los hebreos y lo hacemos en un espíritu de oración. Padre nuestro, oramos, hablamos contigo para pedir que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores nos inspire a nosotros para entender y para aplicar a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Desde el capítulo 4 de Hebreos hasta el capítulo 7, se nos destaca la superioridad de Cristo como sumo sacerdote. Hoy nos detenemos en el capítulo 5 y San Pablo se refiere a esa superioridad en estos términos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificio por sus propios pecados, así también como tiene que ofrecer sacrificios por el pueblo. Nadie ocupa ese cargo por una iniciativa propia. Más bien, lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiere decir que Cristo fue hecho hijo y Cristo fue hecho sumo sacerdote también por voluntad de Dios. En los días de su vida mortal, porque Cristo es eterno y preexistente como Dios, pero en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Versículo 8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso su superioridad como Rey de la paz, como sacerdote, sumo sacerdote de la paz, no tiene inigualable. Mientras los otros sacerdotes tenían que ofrecer por sus propios pecados, Jesucristo no tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados porque no tuvo pecados. Mientras los otros tenían un tiempo limitado de sacerdocio y de vida, Jesucristo no tiene tiempo limitado de vida porque su vida es eterna, su sacerdocio es eterno. Mientras los demás, los otros sacerdotes, ofrecían sacrificio por sí mismos, Jesús ofreció su vida en sacrificio por los demás. Por eso la supremacía de Cristo como autor de nuestra salvación es única e indiscutible. Pero desde el versículo 11 en adelante, el apóstol San Pablo va a advertir contra la apostasía y lo hace de esta manera. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro.
franco, ¿no? Sincero. Dice, hay mucho para decir, pero resulta que le entra por un lado, por un oído y sale por el otro. Igual lo vamos a decir. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche cuando ya podrían estar comiendo alimento sólido. Versículo 13. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, porque han ejercitado su facultad de percepción espiritual. En otras palabras, dice, ustedes tuvieron un encuentro con Dios, comenzaron a vivir, a caminar en este camino de la fe y de la salvación. Y por persecuciones, por críticas, por vicios, por tentaciones, por influencias, están siendo tentados a abandonar. Quiere decir que hoy la fe de ustedes hasta es más pequeña que cuando la recibieron. En el comienzo de la vida cristiana, esa fe tierna, incipiente, pero ahora usted tendría que haber fortalecido esa fe, hacerse más fuerte, más grande, evidenciada en la práctica de una comunión y de una fidelidad todos los días. Pero ustedes, en lugar de seguir creciendo y estar comiendo alimento sólido, va pasando el tiempo y siguen comiendo la misma leche espiritual de los comienzos, lo cual todavía los hace bebés espirituales. Y ahora dejemos de pensar en aquellos hebreos dispersos, expuestos a persecuciones y tentaciones, expuestos a la fragilidad de la conducta humana que quiere hacer lo bueno y termina haciendo lo malo, y pensemos en nosotros. ¿Ha impactado la fe del mensaje de Dios en nuestra vida? ¿Ha impactado la fe en esa mediación del sumo sacerdote, Cristo, que se sacrificó por nosotros, que intercede por nosotros, que actúa por nosotros, que paga la deuda de nuestro pecado, que nos ofrece sus méritos para que recibamos su justicia y que nos ofrece su poder para que seamos vencedores sobre el pecado? Esa actuación de Cristo ha impactado nuestra vida y nosotros estamos profundizando nuestro vínculo con el Señor, como en la amistad, como en el matrimonio. Estamos más íntimos, más profundos, más cercanos, más respetuosos, más maduros, más fieles, más obedientes. Estamos más sólidos en nuestra fe. ¿O todavía seguimos tomando aquella leche espiritual inicial de nuestra caminata religiosa? La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Enfrentar las dificultades y las pruebas también afirma nuestra fe. Y miren, esto parece una paradoja, pero cuanto yo más débil me sienta, más me aferro de Dios y más fuerte soy. Cuando más fuerte me considere, más en mi soberbia me hundo en mi desesperación. Por eso, queridos amigos y hermanos, en este momento yo los animo, los invito a que, admitiendo nuestra fragilidad y debilidad, nos refugiemos totalmente en Jesús y en su palabra. Profundicemos nuestra amistad, nuestra caminata, nuestro estudio de la Biblia, nuestras oraciones, nuestra asistencia a la iglesia, nuestro compartir la fe con otros, que podamos crecer espiritualmente, hacernos adultos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que murió para que yo pueda vivir y crecer, por los méritos de aquel que vive para que yo pueda seguir creciendo de su mano. Pidamos ahora la bendición de Dios a través de la oración.
Padre nuestro, te damos gracias porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es el Creador, es el sustentador, es el Redentor, es el que ofreció su sacrificio, su sangre, su vida, sus méritos, su justicia a mi favor. Señor, creemos, recibimos, aceptamos tu proyecto. Pero te pedimos que nos bendigas a fortalecer nuestra comunión contigo a través de la palabra, de la oración, de la asistencia a la iglesia, del testimonio, de una vida consecuente, de compartir la fe con otros, que podamos de enfrentar las pruebas, que podamos ser más fuertes, que podamos ser más sólidos espiritualmente, que podamos caminar siempre de tu mano. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos. Suple la necesidad de cada uno y condúcenos a todos a tu reino. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.